Éxodo capítulo número 7, hermanos. Y vamos a ver dónde nos quedamos en el versículo número 14. El versículo número 14 de Éxodo capítulo 7. Me siguen con su vista, por favor. Y vamos a leer estos versículos para ver cuál es nuestro texto y cómo nos relata este capítulo acerca de la plaga de sangre. Éxodo 7:14 dice: entonces Jehová dijo a Dios: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de la piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipcio hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Señor, bendiga el mensaje de su palabra. Le pedimos que nos dé oídos para oír, Señor, su voz, y salir de aquí, Señor, edificados, retados, Señor, transformados para ser más como Jesús. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Continuamos entonces viendo Éxodo y estamos en el capítulo 7 hasta ahora. La semana pasada vimos algunas razones por qué el Señor es la fuente de nuestro coraje, ¿verdad? Vimos cómo el Señor le dio coraje a Moisés, y ahora estaremos viendo cada vez que Moisés hace algo, hermanos, cambia. Ya no es el mismo Moisés que al principio, que decía no puedo y no quiero. No, ahora dice que Moisés hace exactamente como Dios les manda, y eso es el coraje que pedimos del Señor, hacer su voluntad. Hoy estaremos viendo este tema de el río se convierte en sangre, pero si pudiéramos ponerle otro título, yo le pondría quizás Dios, la fuente de nuestra provisión. Pondría algo así, porque el río, hermanos, para el pueblo de Egipto era bastante. El río en sí era un dios para los egipcios. No solamente el río, los peces, una cierta tilapia de los egipcios eran también sagrados. Entonces ellos creían que el río era un dios que proveía por ellos. Y vamos a ver cómo Dios va a confrontar a Faraón y le va a demostrar que Él, Dios, Jehová, el Dios de Israel, es el verdadero Dios y no un río. Más allá del río, los peces, encontramos un detalle que Dios manda a Moisés a encontrar al faraón por la ribera, ¿verdad?
algunos estudiosos dicen que Faraón no estaba ahí solamente para estar paseándose en la playa, ¿verdad? O en el río, digo, solamente por estar. No, el faraón también se consideraba Dios, pero el faraón también adoraba el río. Entonces, se cree que el faraón posiblemente andaba caminando y iba a adorar, iba a hacer algún rito, pero Dios lo para en su camino para demostrarle una verdad, que Él es el verdadero Dios. Entonces, algunas cosas importantes que recordar de esta historia, algunas quizás, unos detalles quizás históricos. El río, cuando se convierte en sangre, dice que tuvieron que hacer hoyos para buscar agua. Ahora, eso no era común en Egipto, porque la tierra no era buena. En lugares fuera de Egipto encontramos, por ejemplo, por todo Israel, todo el desierto donde caminaron los hijos de Israel. Ahí esa tierra sí era buena y había pozos. Más adelante vamos a ver unos pozos que hicieron los hijos de Israel. Pero en Egipto realmente la tierra no era buena. Entonces el agua que encontraban tenía que ser purificada. Entonces, sí tuvieron agua, pero fue un proceso largo para que pudieran cavar y encontrar buena agua o purificarla. Muchas personas murieron de sed, literalmente, porque del río pues dependían ellos para tomar agua, para comer. Entonces todo lleva a la dependencia de este río, aparte de que vamos a ver, ¿verdad?, 9 más dioses que tenían los egipcios. Pero Dios va a golpear al pueblo de Egipto, los va a golpear en grande, donde más les duele, en uno de sus dioses. Y Faraón llega siendo como aquel, escuché una historia de un hombre que estaba de asistente en una empresa y realmente se sentía con autoridad, y entonces él estaba cuidando, era una empresa de esas que atraen a la juventud, aquellos que apenas van saliendo de la secundaria o del college quizás, y es una compañía que les ayuda a encontrar trabajos. Entonces la compañía los mete en un programa para que encuentren trabajo y hay oportunidades, y obviamente con tantas personas pues se tiene que manejar también. Se tiene que manejar a la gente. Entonces él estaba ahí como para apoyar a los jóvenes y también aquellos que no llegaban al trabajo o llegaban muy tarde, pues aconsejar, ¿no?, que agarraran práctica y disciplina. Y bueno, él rápidamente se dio cuenta que no era muy paciente. Entonces había uno de los jóvenes trabajadores que no tenía nada de disciplina, y a él le daba coraje. Y un día estaban todos trabajando, todos los demás del equipo trabajando, menos este joven, y le dijeron, bueno, es que se la pasó toda la noche en la parranda y de seguro que no se despertó a tiempo para llegar al trabajo. Y fue y se comunicó con él, y sí, lo hizo confesar que sí, eso había pasado. Se había hecho parranda toda la noche y no despertó. Entonces este hombre dice que se enojó tanto que le dijo, mira, entonces ya no más, dice, estás despedido, no te queremos más. Y entonces él regresó a su oficina y recibió una llamada de su jefa, patrona de él, que le dice, hey, ¿qué has hecho? Tú no tienes autoridad para correr a nadie. Tú no tienes esa autoridad, solamente la tengo yo. Ve y llama a ese joven. Discúlpate y dile que si cometiste un error muy grave, que tú no puedes despedir a nadie y que tiene que regresar a trabajar. Qué humillante, ¿no? Qué humillante tener que hacer eso y tener que todavía despedirse, ¿verdad? Disculparse con él. Pero el punto de por qué comparto esto es porque este hombre pensaba que tenía una posición de autoridad y en realidad no tenía nada. Y es exactamente
lo que estamos viendo aquí con Faraón. Ellos piensan que tienen el poder y tienen un Dios en este río y los peces, y realmente se dan cuenta que es un Dios falso que no tiene poder absolutamente. ¿Sí? Así que vamos a ver 3 áreas en las que ellos basan su dependencia. Y primero, los egipcios dependían del Nilo para su religión. Como ya dije, el Faraón, él se encuentra en la ribera. Seguramente muchos creen que él estaba ahí para adorar. ¿Sabe? Cuando yo tenía unos 5 o 6 años quizás, y quizás algunos de aquí me van a comprender y también tenían el mismo temor. Recuerdo que una vez rentamos una película, antes cuando se iba al Blockbuster, había una tienda así, uno y rentaba, ¿verdad? Las películas de este tamaño, ¿verdad? Se metían en una cosa llamada VCR, ¿verdad? Algunos sí saben de lo que estoy hablando, ¿o no? ¿Sí? Unos bloques así negros, aunque eran las películas de ese tiempo. Se metía y bueno, usted tenía que ir y buscarla entre todas, y lo que hacía la gente, a veces se equivocaban. Y cuando regresaban las películas, las cambiaban en otra. Entonces rentamos una película, si recuerdo bien, era de la India María. Pues claro, tiene que ser. Si no sabe quién es la India María, búsquenla, ok, le va a gustar. Y alguien la cambió con una película de terror. Ok, la película de terror, la película esa de los niños del maíz, creo que se le llama, Children of the Corn. Ok, era de horror. Y cuando llegamos, pues la pusieron, no sabíamos, mis hermanos, o si sabían, no sé. Pero yo estaba inocentemente, ¿verdad?, queriendo ver una cosa, y salió una película de horror. Y me dio mucho miedo. Y entonces, por un tiempo, para dormir, ¿sabe lo que yo hacía? Yo me tapaba completamente con una sábana. ¿Sí? ¿Cuántos hicieron eso también? ¿Sí? Confiesen, ¿ok? Se tapa uno, ¿verdad? Porque no lo vayan a agarrar, ¿verdad? Y es absurdo, ¿verdad? No tiene chiste, ¿verdad? Algunos que temían a los vampiros aquí, ¿ok? Entonces, esa sábana, según yo, sentía que me protegía. ¿Sabe? Esa sábana es la religión. La religión te da una cobertura que supuestamente te protege, te asegura, te ayuda a estar ¿verdad?, con una conciencia tranquila de que estás bien. Pero en realidad es inútil. La religión no es de Dios. La religión, y cuando hablamos de la religión, estoy hablando, hermanos, de religiones que enseñan ciertas reglas para ser agradable a Dios, ciertas cosas que tú tienes que pagar o hacer para que entres al cielo. ¿Sí me explico? Y puede ser de todo tipo de denominaciones, incluyendo aún iglesias bautistas. Si haces ciertas cosas, entonces sí llegas a Dios, y si no las haces, ¿verdad?, perdido, te vas al infierno, ¿verdad? Hay unas religiones que dicen, no, si no eres de la nuestra, estás perdido. Nosotros somos la verdadera. Esa es pura religión y es falsa, y eso es lo que los egipcios tenían, mucha religión, tenían muchos dioses falsos, y Dios va a empezar uno por uno a quitarles el poder completamente, hasta que al final queden sin nada. Es más, Faraón dice que endurece su corazón. Ahora, esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo es que en el Éxodo encontramos que dice que Dios, porque así lo dijo Dios, Dios dijo, yo voy a endurecer el corazón del Faraón y no los va a dejar ir? Dios ya nos dice, ya lo vimos en los primeros capítulos, que Dios le dice desde el capítulo 4 a Moisés, que lo que va a pasar, tú vas a ir, Moisés va a endurecer, y todavía dice, yo voy a endurecer su corazón. Lo vamos a ver, y aquí empieza realmente a endurecer su corazón el Faraón, y Dios de alguna manera pasiva está usando estas señales para que
Faraón al verla endurezca su corazón. Ahora, no es que Dios es un Dios injusto. Algunos dicen, pero ¿cómo es eso justo? ¿Cómo endureces el corazón de alguien y no le das una oportunidad? Quiero decir esta verdad que es muy importante y clave para entender estos capítulos. Dios conoce cada corazón. Él te conoce a ti, así como conoció al faraón y sabía que el faraón iba a endurecer su corazón. Ahora, nuestra mente finita, eso es muy difícil entender, pero Dios conoce todas las cosas. Que no es que Dios sea un Dios injusto, pero Dios conociendo el corazón y guiándose y trabajando, mire cómo es Dios, trabajando con el hombre en su ambiente. No es que Dios no le dio oportunidades. Aquí estamos viendo que Dios le está dando una oportunidad al faraón, ¿verdad? Le da una señal clara. Sus encantadores, ¿qué hacen? Dice que también hacen lo mismo. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos no volvieron al río, ¿verdad? Que no quitaron la sangre y volvieron al río a normal otra vez. No podían, no tienen ese poder. Ellos tomaron agua y usando, yo creo, algún poder demoníaco, ¿verdad? Hicieron algo similar y se veía como la sangre, se veía como el agua, como estaba pintada el río, se veía, y el faraón, en vez de ver cómo todo el río y todo el pueblo de Egipto estaba siendo castigado, o sea, algo de esta magnitud, él ve lo pequeñito que hacen sus mentirosos y él decide creer a estos pocos que creer al gran Dios. Una historia que es similar a esta es cuando encontramos a Roboam, el hijo de Salomón. ¿Se acuerdan? Que cuando él toma el reino, el pueblo viene a él y dice, hey, tu padre fue muy duro con nosotros, por favor, quítanos un poco de la carga y vamos a servirte. Y luego él viene y les dice, deme 3 días. Va a los ancianos, los que estuvieron con Salomón, los sabios, ellos le dicen, sí, pues haz caso a ellos y te van a servir. Él decide olvidar a estos sabios y va con los jóvenes con quien creció y les pregunta, y estos chavos, no hombre, tienen, ¿verdad? Valor para decir, diles que tu dedo menor, ¿verdad? Va a ser más grueso que la cintura de tu padre y que vas a ser duro. Y le hace caso a ellos. ¿Y qué sucede? Viene la división del reino de Israel, se dividen en 2 por no hacer caso. Es lo mismo que está pasando al faraón. Por no hacer caso a la señal de Dios, hace caso a los encantadores y endurece su corazón. Y faraón se va a perder, hermanos, no porque Dios no le haya dado una oportunidad, sino porque él endureció su corazón en vez de ver las muchas oportunidades que Dios le dio. ¿Sí? Entonces veamos en primer lugar que ellos estaban confiados en su religión. Ellos creían, hermanos, en el Dios del Nilo. Este es un Dios muy popular en su tiempo, ¿okay? Muy poderoso. Creían que era la fuente del agua que fluía en el Nilo. Fue considerado por los antiguos egipcios como uno de los dioses más populares. ¿Okay? Junto a él adoraban al dios llamado Num, que era un dios carnero, y lo consideraban un guardián del río Nilo y otras fuentes de aguas. Entonces, en lugar de estar agradecidos o estar buscando y haciendo caso al único Dios verdadero, por un poco de agua que ven los encantadores endurece su corazón faraón, confiando en su religión y dando honor a la creación en vez de al creador, como dice Romanos capítulo 1. Dios los entrega, dice, a una mente entenebrecida. Así es la religión. La religión, usted confía en ceremonias, usted confía en ciertos ritos. La religión tradicional en nuestras culturas, en México, pues bien arraigada la tradición católica que enseña que debes hacer ciertas cosas, de ciertos ritos, y hay personas que ni van a la misa, pero dicen ser católicos y creen y están confiando como esas sábanas se están echando encima, diciendo yo soy católico, romano, apostólico, que sea yo.
Y dicen, y me voy a morir así. Y la verdad es que sí, así se van a morir. Y se van a perder. Y se van a ir al infierno. No porque Dios no los ame y no porque Dios no quiera salvarlos, porque ellos han endurecido sus corazones y han confiado más en ritos y ceremonias en una religión en vez de confiar en Cristo, que literalmente murió en la cruz por ellos, dándole más honor a la Virgen que al Señor Jesucristo, quien murió por ellos. Dice usted, yo no tengo ídolos, y yo sé, yo entiendo, y no, por eso ni un ídolo tengo en mi casa. Pero tienes otros dioses. Muchos tenemos el Dios, la religión mía. Lo que yo haga cuando yo quiera, si siento, si tengo tiempo. Entonces le doy al Dios un momento de mi precioso tiempo. Y somos nosotros los dioses. Algunos hemos convertido a nuestro trabajo en un Dios. Y el trabajo nos consume. Hermanos, tenemos que empezar a abrir los ojos. Y tener cuidado que aquí en este mundo y en este país, especialmente en este país, el Dios es el dinero. Es el dinero. Aquí, pues, ¿para qué venimos al norte? Si no es para trabajar o no. A ver, ¿a qué venimos a los Estados Unidos? A triunfar, dice la multitud, ¿verdad? Algunos se encontraron ahí en la marcha, ¿verdad? Hermanos, gracias a Dios que en su misericordia muchos hemos venido a este país por el Dios del dinero, y gracias a Dios que aquí, estando en necesidad, ese cochino Dios nunca nos ayuda, nunca nos basta, no salva a nuestras almas, no salva a nuestras familias. En un momento crítico, Dios nos alcanzó y nos salvó. Gracias a Dios por eso. Pero no hay muchos que todavía siguen detrás del Dios del dinero. Pero eso sí, voy el domingo. Aquí estoy, pastor. Ya me veo. Está bien, gracias a Dios. Pero cuidémonos de solamente convertir esto de venir en una religión. ¿Sí? Estos hombres, el faraón, endurece su corazón y dice en el versículo 23, Faraón, como muchos del día de hoy, y no estoy hablando no solamente en esta iglesia, alrededor de todo el mundo, dice ahí, el faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás es un engañador experto. Es más, en Juan 8:44, escucha esto, Juan 8:44, Jesús está hablando con estos líderes religiosos judíos. Estos hombres no habían como estos hombres que ayunaban cada otro día. Ayunaban a veces por periodos muy largos. Se echaban ceniza en la cara, andaban todos sucios. Se vestían de silicio y tantas cosas. Usted los veía luego en las calles ahí, porque así luego ahora, ¿verdad? Estaban ahí. Por acá escuchaba las trompetas. Ah, fulano de tal, ¿verdad? Y ahí sale, ¿verdad? Acabo de dar mi diezmo, ¿verdad? Tocando trompetas enfrente para que todos supieran lo que hizo. El Señor Jesucristo los reprende y dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Por eso en la religión usted va a encontrar un poquito de Dios. Va a encontrar ahí. Se habla de Dios bastante. Oh, sí, Dios. Oh, usted encuentre a la persona que es religiosa. Oh, sí, yo creo en Dios. Claro que creo en Dios. Mira, ¿verdad?
hace unos días estaba con un hombre, su esposa es cristiana. Ella va a la iglesia. Él me dice, pues yo de vez en cuando la acompaño, dice. Me dijo algo que me impactó, me dice, ella dice que está orando por mí, dice. Y luego me dice esta frase, pero yo sé quién está en mi camioneta cuando voy manejando, dice. Ah, caray, suena bonito, ¿verdad? Yo sé quién está en mi camioneta cuando va manejando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Diosito ve conmigo, ¿verdad? Eso no te salva. Eso no te garantiza en absolutamente nada. La religión, lamentablemente, la religión te lleva a un final separado de Dios. Y aquel que confía en su religión, aquel que confía en su ídolo, aquel que confía en sí mismo, porque hay aquellos, ¿verdad?, que dicen, no, no, yo no voy a la iglesia regularmente, yo no me involucro mucho, pero Dios conoce mi corazón, Dios sabe. Algunos que en este tiempo han dejado de ir a la iglesia, no, yo no me congrego, ahí hay muchos hipócritas. Si alguien le dice a usted así, no voy a esa iglesia porque hay muchos hipócritas, dígale, tienes la razón. Pero aún así, vente, necesitamos uno más. Siempre hay lugar para uno más. Y no, hay otros que dicen, no, yo en mi casa adoro a Dios donde quiera que yo esté, está Dios conmigo. Suena bonito, pero es mucha religión. Algún día nos encontraremos cara a cara con Dios. Pero ya entonces será muy tarde. La religión te ciega. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo se encuentra en la ciudad de Atenas y está con una bola de gente, pero súper educada. ¿Ok? Los fresas, ¿ok? Se creen, pues. Y se pone de pie y se dirige a una inscripción que tienen dedicada a un Dios, y el nombre de este Dios es el Dios desconocido. Imagínense, tenían ídolos para todos, hasta para lo desconocido. No sabemos quién es. El Dios desconocido. Hay que ponerle, ¿verdad? Me imagino, ¿quién se inventó esa, verdad? Pero fue una oportunidad de Pablo para decir, hey, ese Dios que ustedes lo llaman desconocido, yo sí lo conozco. Y les predica de cómo el Dios desconocido para ellos descendió del cielo en la persona del Señor Jesucristo, murió en la cruz por ellos, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos, y les dice, a Él crean. Ese es el verdadero Dios. Paréntesis, hermanos, en el versículo 17. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿verdad? Dice ahí que golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. ¿Verdaderamente fue sangre o no? Saben, el río Nilo, hubo un tiempo que no había presa ahí. Entonces, lo que sucedía cuando el río estaba abajo, había una temporada que el río estaba abajo, entonces el agua se estancaba y se convertía al río verde. Luego, cuando en el tiempo de la lluvia se llenaba el río, habían unos microorganismos que se mezclaban con el agua, y el Nilo, y esto ustedes pueden googlearlo, ¿ok? El Nilo se convertía en rojo. En rojo. Entonces, algunos dicen, bueno, en sangre, no es sangre, es eso. Por eso se convirtió en rojo. Pero si fue sangre o no, ¿verdad? Si usted cree que si Faraón y los egipcios, conociendo su propio país, ¿no? Y sabiendo las temporadas, ¿no creen que hubieran dicho, no, pues eso sí sucede cada año? Más allá de eso, se murieron todos los peces. ¿Qué peste hubo en ese tiempo, no? Usted sabe lo que es, nunca ha estado en alguna laguna donde entra una bacteria o algo y mata, ha pasado y apesta, hermanos. Ese pescado rápido se echa a perder.
era algo más. Y quisiera decir esto, que era algo más que si no prestamos atención nos vamos a perder de esto. El convertirse en sangre, hay muchas referencias en la Biblia. En Joel, por ejemplo, capítulo 2, 31, se lo voy a dar así rápido, nos da una profecía del tiempo, los finales de los tiempos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. En sangre. Dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora sabemos que la luna se hace roja, ¿verdad? Por un eclipse, ¿verdad? Y un fenómeno, ¿verdad? Apenas, ¿cuándo fue que pasó? Bueno, ¿te acuerdas? Hace 2, 3 años creo que pasó. Hay momentos que esto sucede. Dice que aquel día grande y temible, eso va a ser una señal. Pedro lo menciona en Hechos 2. En Apocalipsis 6, 12, dice así, en Apocalipsis 6, 12, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Entonces, como sangre se refiere también a un tipo, ¿verdad?, de color, no necesariamente que sea sangre, pero es una referencia, hermanos, a quizás un tipo, una imagen. Recuerden también qué hizo el faraón y todo el pueblo de Egipto cuando estaban buscando y matando a todos los niños hebreos. ¿Dónde los echaban? Al río Nilo. Ahora Dios está trayendo juicio sobre ellos por haber matado y derramado la sangre de esos niños inocentes. El río Nilo se convierte completamente en sangre. Tomando en cuenta lo que está aquí escrito en este capítulo 7, son imágenes de plagas venideras también sobre el mundo. Lo que estamos viendo que está pasando al faraón va a suceder, hermanos, lo encontramos en Apocalipsis. El mundo va a endurecer su corazón y va a venir juicio. Así como Moisés está presentándose ante el faraón, él está diciendo lo que va a suceder. Si no obedece, lo mismo va a suceder y sucede en nuestros días. Y hay muchas personas que dicen, no, dame mi religión, no me quites mis dioses. No, yo creo en lo que yo creo. Es más, todas las religiones son lo mismo, llevan al mismo Dios. Suena bonito, pero es una mentira. No todas las religiones llevan a Dios. No toda las fe llevan a Dios. Hay solo uno que lleva a Dios, Jesucristo. Es el único. Así que la religión era falsa. Dependían, y ya necesito que escuchen rápido porque voy a hablar rápido, ¿ok? Dependían del río para su comida. Y hermanos, voy a admitirlo en esta mañana, a mí me gusta comer, ¿sí? ¿A usted le gusta comer? ¿Sí? Desde una temprana edad yo aprendí que me gusta comer, ¿ok? Y tiendo a veces a comer demasiado. Me gusta comer. Y ¿sabe qué? Es más, me han dicho que un requisito para ser pastor tiene que uno comer bastante y tener una panza. Realmente no es panza, hermanos, es púlpito móvil, ¿ok? Cuando ando predicando necesito donde poner mi Biblia. No, hermanos, ¿sabe? Cuando yo era niño, ¿verdad? ¿Cuántos aquí fueron niños? ¿Sí? ¿Alguna vez? Bueno, cuando éramos niños, dependíamos completamente de mamá y papá para que nos alimentaran, ¿verdad? Eran ellos los que tenían que darnos todo. Algunos, ¿verdad? Fuimos bien nutridos, otros no tanto, ¿verdad? Pero bueno, aquí estábamos con vida todavía, ¿verdad? Y dependíamos de ellos. Hoy en día ya no dependo de mis padres para que me den de comer. Pero, ¿sabe que yo dependo de alguien todavía? No mis padres, pero dependo de alguien así como usted depende de alguien.
que le alimente todos los días. Pregunto yo, ¿quién es aquella persona que usted necesita que le dé de comer? Si no es Dios, entonces estamos dependiendo de algo erróneo. Hermanos, lo que tenemos es por el Señor. El pueblo de Egipto estaban más dependientes de un río y se encontraron con la realidad tan triste y dura que solo Dios podía convertir el río Nilo de vuelta a como estaba. Imagínense después del día 7. 7 días duró el río Nilo así, todo muerto. Después de 7 días, todo normal. Imagínense la gratitud. No vamos a tener que cavar y filtrar agua. No más, regresó otra vez. Miren, un escritor habló acerca de lo que sentían los egipcios. Decían los egipcios que el agua de Egipto es tan delicioso que uno no desearía que el calor fuera menor en Egipto. Porque el agua es tan rica que aunque usted esté quemándose, necesita, ¿verdad?, esa agua del río Nilo. Así la gente no les importaba el calor. ¿Ok? Los turcos encontraban el agua tan exquisita, ¿ok?, que ellos deseaban estar tomando. Es más, dice que algunos turcos comían sal para que les diera sed y fueran al río Nilo a tomar agua. Deseaban. Nada se comparaba a la gratificación que les daba este río. Es más, el tomar del río Nilo era más rico que el mejor día con los parientes. Así describían el río. Y de la misma manera, el agua de pozo era detestable. No era saludable. No habían fuentes como en otros lugares. Las fuentes eran tan raras. Era en el país, no, busque Egipto, vea la geografía y vas a dar cuenta que no es un lugar tanto así. Ellos necesitaban desesperadamente a que el río les diera su comida. Y yo pregunto, hermanos, cuando nosotros no tenemos dinero, cuando no tienes salud, cuando no sabes de dónde va a venir la siguiente, ¿verdad?, comida, ¿a quién corres? ¿A quién vas? ¿De quién dependes? Porque muchos dependemos de la comida, muchos dependemos y buscamos y vendemos nuestra fe por un bocado de pan. No hay nada malo con la comida. No es pecado comer. Es pecado la glotonía, sí. Es pecado. Pero ¿sabe qué? No deberíamos nosotros depender más de la comida de Dios. Es más, el Señor Jesucristo un día estuvo ayunando por 40 días y 40 noches. Y lo primero con lo que el diablo lo tentó fue con los panes, ¿verdad? Con el pan. Y le dijo, convierte estas piedras en panes. ¿Pudo haberlo convertido en panes el Señor Jesucristo? Por supuesto. Pero lo estaría haciendo por una razón incorrecta. Sería egoísta. ¿Sabe qué? Nos duele. Hey, ni podemos ayunar. El ayuno para nosotros es como que, ay, no, ¿y cómo le vamos a hacer? Ayer estábamos algunos ya los veía que, ay, pastor. Ya. Los adictos al café estaban, incluyéndome a mí, ya me rascaba acá, ¿verdad? Ahí es donde nos damos cuenta que a veces, oh, no, yo puedo ayunar, pastor. Yo cuando simplemente usted no lo hizo al tiempo correcto. Yo puedo ayunar. A ver, inténtalo. Intenta quedarte sin distracciones y ni la comida. Hey, guarda tu celular un rato. Porque algunos ese es el pan de algunos. El celular, el TikTok, el YouTube. A ver, ¿por qué no te alimentas mejor de la palabra de Dios un poquito más que andar tanto en el TikTok? Dependemos, estamos. Y por último, hermanos, ellos dependían del río Nilo para ganarse la vida. Escuché una historia de un pueblo que ahí había una fábrica de papel que estaba prosperando.
y mucha gente llegó a la ciudad. Llegaron y ahí estaba la fábrica muy grande. Es más, se llenó tanto que habían iglesias donde los cultos eran doble. Habían 2 cultos. Primero una onda de los hermanos que venían porque había mucha gente. Entonces empezaron a hacer 2 cultos. Le decían a ciertas personas: hermanos, necesitamos voluntarios para que algunos vengan por la tarde y dejen a las visitas y a algunos que van a servir en la mañana. Me encantaría llegar a ese lugar, hermanos, aquí en la Getsemaní, donde podamos decir: hermanos, algunos de ustedes se van a tener que quedar en casa hasta que los hermanos de las 12 acaben y luego ustedes ya entran, y así no nos complicamos me encantaría llegar a ese lugar. ¿Y saben lo que pasó en esta ciudad? Estaban doble culto hasta que cerró la fábrica de papel. Cerrando la fábrica de papel, mucha gente se fue. Muchas iglesias cerraron porque su dependencia estaba en una fábrica de papel. Quiero decir esto, hermanos, que nosotros debemos depender de nuestro Dios para nuestra economía. Y cuando digo esto, estoy hablando, hermanos, de aquellas excusitas que muchas veces le ponemos a Dios, el por qué no le servimos, el por qué no venimos a la iglesia. Es que es el trabajo. Y entiendo, no estoy diciendo que no es, a veces es necesario, pero hay muchos que se acostumbran. Es la verdad. La Biblia dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Deberíamos de anhelar estar congregados cada vez que las puertas se abren, estar buscando de Dios juntos aquí en su casa. No deberíamos de tener tanta escasez de maestros de escuela dominical. ¿Sabe por qué? Porque deberíamos estar dependiendo de Dios para que nosotros podamos prepararnos y ponerle más atención a prepararnos para enseñar a nuestra juventud, a nuestros niños, y dejar que nuestra economía el Señor se encargue. ¿Dios no es capaz de darte un trabajo que no te estorbe para venir a la iglesia? Es una pregunta. No, pastor, eso es imposible. ¿Aquí en Silver Spring? No, hombre. Tanta gente aquí que nada más ponen un trabajo, un rótulo, y uno llama. No, ya no hay, está lleno. No, es imposible aquí. Limitamos a nuestro Dios. Dependemos más de aquellas cosas de que de Dios. Dios provee. No nos hace falta nada. Hermanos, dice Pablo: he aprendido a vivir, ¿verdad? Con dinero o sin dinero, como dice aquel himno de la fe. He aprendido a depender. Y estaba en la cárcel en Filipenses cuando él escribe eso. Y él les escribe a los hermanos en Filipenses, ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 19, de esta manera: mi Dios pues suplirá. Escuche bien, mi Dios pues suplirá. Hermano, ¿puedes poner Filipenses 4, 19, por favor? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta, hermano? ¿Te falta dinero? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Si Dios no suple, eso es una mentira. Ay, es que me falta. ¿Te falta? ¿En verdad te falta? ¿O simplemente es algo que tú quieres? Hay una diferencia entre la necesidad, ¿ok?, y los deseos que queremos. Está bien, necesitamos para pagar la renta, necesitamos para comer, no morirnos de hambre, y nuestros hijos también, ¿verdad? Necesitamos a lo menos algo básico para vestir. No necesitas un Rolex de $400. No necesitas unos tenis de 500. Ay, pero que son limitados. ¿Me explico? No necesitamos salir a comer cada fin de semana. No necesitamos comprar una tele de 80 pulgadas. ¿Es bonita una tele de 80 pulgadas?
Claro, si alguien quiere donar a la iglesia una de 80, la ponemos aquí, mire. ¿Ok? ¿Es una necesidad? No. ¿Es una necesidad esclavizarnos a pagos de $1,200, $1,300 por un coche? ¿Me explico? A veces nuestras necesidades. Señor, ¿cómo le voy a hacer para pagar? Y ya me van a quitar el carro. ¿Es una necesidad? ¿Me explico, hermano? Yo sé, estoy hablando a un pueblo que algunos traemos deudas de allá que todavía no estamos pagando. Mi Dios pues suplirá. No dejes a Dios por encima o por al lado por esas necesidades. Pon a Dios primero. Hey, pon a Dios primero y todo lo demás nos será añadido. Padre celestial, le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias que usted es un Dios fiel, un Dios que suple. Señor, gracias que usted no es una religión. Usted es una persona real con quien podemos vivir a diario, sentir en nuestros corazones y en nuestra mente saber que usted es un buen Padre que cuida de nosotros, Señor. Señor, perdónenos por muchas veces ser como los egipcios, aún ya conociéndole, Señor, depender de algo más que usted. Señor, ayúdenos a depender de Jesús y no de una religión. Ayúdenos a depender de Jesús y no un movimiento. Ayúdenos a depender de Jesús y no un par de reglas que ponen los hombres. Señor, ayúdenos a depender de Jesús. Ayúdenos, Señor, a depender de usted para nuestro alimento, nuestra vivienda, lo que vestimos, Señor. Ayúdenos a depender de usted cuando se trata de nuestra economía, Señor. Necesitamos más obreros para su mies, Señor. Pero hay muchos obreros que están realmente distraídos por muchas cosas más y ponen a Dios en segundo lugar. Le pedimos coraje, le pedimos convicción, le pedimos perdón por serle infieles y le damos gracias por Cristo que vertió su sangre para darnos a nosotros vida en abundancia. Señor, ayúdenos a disfrutar lo que tenemos, no fijarnos en lo que no tenemos y lo que aún quisiéramos tener. Señor, usted nunca nos ha fallado, nunca nos ha faltado un bocado, no nos hemos muerto de sangre, de hambre, Señor. Aquí estamos. Y si usted proveyó por el pueblo de Israel que estuvo dando vueltas en el desierto y sus sandalias nunca se desgastaron y siempre nos proveyó comida cuando pedían, aunque a veces también como nosotros demandando, usted es tan bueno que les dio todo lo que necesitaban. Señor, hágalo con nosotros también. Pedimos que nos dé la fe para creer y perdónenos, Señor, si hemos quizás dejado nuestra fe por estas cosas. Señor, le pido por aquella persona que quizás en este momento no le conoce y está endureciendo su corazón como el faraón, tiene su fe en religión. Ojalá que usted, Señor, quebrante ese corazón y se arrepienta y venga a Jesús. Que vea que solo Jesús puede, una iglesia, no una religión, solo la obra redentora de Jesús y la fe en ese mismo Salvador que salva, Señor. Alguien que te conoce, Señor, que en este momento derrame su corazón y le pida: Señor, sálvame, perdona por andar en rebelión y apartarme, y necesito que tú me salves. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Me has dado convicción, pido que tú me limpies de sangre, me lleves al cielo cuando yo muera. Pídeselo, amigo, si no lo has hecho, en el nombre de Cristo Jesús. Y la Biblia dice: todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Señor, ayúdenos a salir aquí con convicción de servirle un día más. Se lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.